más cordial bienvenida. Antes de dar inicio con esta actividad, me permito indicarles que en caso de evacuación, este recinto cuenta con 2 salidas de emergencia. Por favor, les pido que las identifiquen y en caso de emergencia, mantengan la calma, realicen la evacuación en forma ordenada, no corran, caminen siempre y diríjanse hacia la salida de emergencia más cercana. Por favor, manténgase en las zonas de parqueo hasta que se les indique lo contrario. Hoy desarrollaremos la charla Comprobantes Electrónicos. A través de estos espacios, el INAH, en alianza con empresas público-privadas, busca actualizar en temas de interés nacional al sector empresarial del país y de esta manera contribuir con el crecimiento y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Nos acompañan en esta charla la señora Erika Saborío Campos, encargada del proceso de gestión tecnológica del Núcleo Sector Comercio y Servicio del INAH, y de igual forma agradecemos la presencia del señor Cristian Merlos Cuaresma. A continuación, hace uso de la palabra la señora Erika Saborío Campos, encargada del proceso de gestión tecnológica del Núcleo Sector Comercio y Servicios del INAH. Buenas noches, señoras y señores. De parte del proceso de gestión tecnológica del Núcleo Sector Comercio y Servicio, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad empresarial denominada Comprobantes Electrónicos. Es función del INAH y específicamente el proceso de gestión tecnológica investigar, transferir y poner a disposición de las personas empresarias y del público en general toda la información del ámbito de acción del Núcleo Sector Comercio y Servicios, que permita mejorar los procesos de la gestión empresarial. Es por esto que el año anterior realizamos una actividad específica sobre la factura digital. Sin embargo, en nuestra continua vigilancia estratégica hemos detectado que la necesidad de ampliar la temática a todo lo que implica este proceso, específicamente en los comprobantes electrónicos que debe emitir ustedes a la hora de trabajar con la facturación digital. Con el desarrollo del tema de esta noche, se pretende que ustedes puedan identificar qué tipo de comprobantes electrónicos deben emitir, en qué momento y qué características deben de tener los mismos para que cumplan con los requisitos legales establecidos por el país. Esta actividad nos permite seguir cumpliendo con nuestra labor de transferirles información actualizada, oportuna y de utilidad, con lo cual ustedes podrán conocer de la forma de estar al día en sus obligaciones legales y en esta temática y a su vez mejorar la gestión empresarial de sus negocios y del sector comercio y servicios. Quiero agradecerle al señor Cristian Merlos por su siempre atenta disposición para colaborar en las actividades en las cuales le hemos solicitado. Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia y esperamos que esta actividad sea de total aprovecho para ustedes. Gracias. Muchas gracias a doña Erika por sus palabras. Mediante la directriz DGT 01-2018, la Dirección General de Tributación emitió un comunicado en donde se indica que a partir de noviembre del año en curso, todas las personas jurídicas o personas independientes con actividades lucrativas deberán hacer uso de los comprobantes electrónicos según el último dígito de la cédula jurídica o física. Esta charla permitirá conocer a fondo el sistema de comprobantes electrónicos, sus implicaciones y las consideraciones que deberán tomar en cuenta para su implementación. Hoy nos acompaña don Cristian Merlos Cuaresma, quien es abogado, notario público y académico del derecho tributario, con más de 16 años de práctica profesional en asuntos tributarios y comerciales, nacionales e internacionales, y 18 años de participación activa en formación académica de estudiantes a nivel de grado y posgrado universitario, en Costa Rica, Panamá, España e Italia. Los dejo con el señor Cristian Merlos Cuaresma. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy particular a los colegiados del Colegio de Ciencias Económicas, de profesionales en Ciencias Económicas,
El INA me ha pedido que les hable un poquito acerca del tema de comprobantes electrónicos y de sus implicaciones fiscales. Ya en otras ocasiones hemos hablado del tema de comprobantes electrónicos. Muy particularmente hemos dado charlas con el INA y conferencias y hasta programas de radio hablando sobre los comprobantes electrónicos. Una de las cosas que normalmente sucede cuando hablamos de comprobantes electrónicos es que al final la gente manifiesta tener algo de temor por el tema de comprobantes electrónicos, y yo siempre les digo, no tengan temor al tema de la migración a comprobantes electrónicos. Si tienen que tener temor de algo, tengan al tema de las implicaciones que puede tener el tema de comprobantes electrónicos. Así que en la charla de hoy vamos a hacer también un ejercicio de pensamiento acerca de esas implicaciones. Los abogados tendemos a tener siempre pensamientos maquiavélicos sobre todos los riesgos que hay implícitos en todo. Pues bueno, por mi formación de abogado, vamos a tratar de compartir con ustedes algunos de esos pensamientos y algunas de esas consideraciones que nos parece que deberían ser las preocupaciones reales en torno a este tema. Bueno, entremos en materia. El tema de comprobantes electrónicos está regulado principalmente por vía reglamentaria, pero hay una ley, la ley 94/16, que se llama la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, que es la que da origen a todo este tema. En particular, es la que da origen a la posibilidad de la administración tributaria de exigir el tema de comprobantes electrónicos para todos los sujetos. El tema de comprobantes electrónicos ha ido evolucionando a lo largo de varias directrices. Empezó, si se quiere, como antecedente desde el tema de facturación digital, que no tiene nada que ver con el tema de lo que ahora llamamos facturas electrónicas, sino simplemente facturación digital. Era un nuevo modo de realizar la facturación, quizás un poco más práctico que el tema de manejarlo todo documentalmente. Pero esta es una evolución. Y una evolución no tan simple, porque tiene consideraciones específicas y porque tiene consecuencias jurídicas y tributarias muy puntuales. Han habido una serie de resoluciones de parte de la Administración Tributaria. La resolución principal sobre el tema de comprobantes electrónicos es casualmente esta, la 48 del 2016. Esa resolución es la que deberían de cualquier persona que quiera estudiar el tema de comprobantes electrónicos, tenerla y conocerla al dedillo, porque esa es la principal. En esa están establecidas todas las reglas principales sobre el tema de comprobantes electrónicos. Cualquier duda que tengamos sobre el tema debería de resolverse con base en lo que aquí se dispone. Con este y con sus reformas. Han habido varias otras resoluciones que afectan temas puntuales de esa resolución, por lo cual deberían de, si lo quieren buscar, busquen la resolución en su última versión, que ha sido reformada constantemente. Después de eso tenemos en siguiente lugar la resolución muy reciente del 12/0 del 2018, que data de febrero del 2018. Esta resolución es la que hace una reforma en cuanto a la voluntariedad o la obligatoriedad del sistema. A partir de la 12 del 2018, el sistema ya no es voluntario. A partir de la 12 del 2018, el sistema es obligatorio de forma generalizada. Antes de esta, en primer lugar, había una resolución que decía, bueno, quien quiera unirse, particularmente los grandes contribuyentes, vengan y comiencen a realizar factura electrónica. Después de esa, habían varias resoluciones más y básicamente la indicación en una de las siguientes resoluciones del 2017 era, bueno, vamos a escoger sectores. Por ejemplo, para la vez pasada que dimos una charla sobre comprobantes electrónicos, en septiembre, me parece, del año pasado, habían sectores específicos que eran los que tenían que cumplir con la obligación. Y había una serie de criterios para determinar cuáles eran esos sectores. Por ejemplo, el sector salud fue el primero, por criterios generalizadamente conocidos. Los sectores financieros, contables, administrativos, legales, progresivamente iban entrando de acuerdo con un calendario preestablecido. Todos los demás no.
todos los demás estaban todavía exentos de la obligación. A partir de la resolución 12 del 2018, que vamos a ver con un poco más de detalle más adelante, el tema ya es generalizado. Ya no es si usted quiere o no, sino que es todo el mundo, así como hoy en día todos los que son sujetos pasivos de las obligaciones tributarias ante la administración tributaria tienen que cumplir con la obligación de facturación. Bueno, asimismo, ahora tienen que hacerlo, pero ya no con la facturación como la conocían hasta ahora, sino con la facturación por medio del sistema de comprobantes electrónicos, que implica diferencias específicas. Hago una salvedad desde ya, y es que yo no les hablo de factura electrónica, no. Les hablamos de un tema más amplio, que es comprobantes electrónicos. Si a ustedes alguien les dice factura electrónica, está hablando solo de una porción de ello. El tema es comprobantes electrónicos. ¿Y de qué se trata el tema de comprobantes electrónicos? Bueno, todos los documentos de trascendencia tributaria, particularmente las facturas, ahora van a pasar del formato anterior, que era un formato papel, a un formato electrónico, a un formato ya totalmente digitalizado y manejado a nivel de bases de datos. Este cambio de paradigma, porque eso es lo que se trata de todo esto, este cambio de paradigma tiene consecuencias específicas a nivel de control, a nivel de cumplimiento, a nivel de la forma en que se tiene que hacer, de los requisitos que se tienen que cumplir, de los mecanismos y de los lenguajes que se utilizan para ello. Pero en el fondo es lo mismo que ya todos ustedes conocen. Quien tiene que facturar, tiene que facturar. Quien tiene que tener facturas como respaldo de sus gastos, tiene que seguir teniendo facturas como respaldo de sus gastos. Lo que cambia es la versión. Si antes teníamos papelitos, ahora vamos a tener comprobantes electrónicos. Aquí nomás en Derecho nosotros siempre le decimos a los alumnos que los papelitos hablan, ¿verdad? Bueno, pues yo ya cambié mi discurso y ahora les digo, los archivos electrónicos en materia tributaria, los archivos electrónicos hablan. Ya no tenemos que tener un montón de papelitos, vamos a tener que tener un montón de archivos electrónicos. Y esos son los que van a ser muy relevantes para determinar los elementos cuantitativos de nuestras obligaciones tributarias. Cuando digo elementos cuantitativos, me refiero a, por ejemplo, el impuesto a pagar. ¿Cuánto impuesto voy a pagar yo? Depende de lo que digan todos los documentos que se utilizan para determinar cuál es la cuantía de nuestros elementos cuantitativos. ¿Okay? ¿Cuánto es el ingreso? ¿Cuánto es el gasto? ¿Cuánto es la utilidad? Todo eso se va a determinar, ya no como antes, con papelitos, sino con archivos electrónicos. Es así de simple. Ok. El artículo 2 de la Ley 94/16 es el que establece el marco legal para la obligatoriedad de lo que ahí llaman la factura electrónica. Y en este artículo 2, en una parte en específico, se señala todos los obligados tributarios, ojo, todos los obligados tributarios deberán contar con medios electrónicos para registrar sus transacciones y emitir comprobantes de estas. Creo que aquí se va a desacomodar porque se cambió el formato. Ay, mira. Bueno. En el formato como venía, habían unas animaciones por aquí que decía para registrar sus transacciones y emitir comprobantes de estas. Al menos así se ve en mi computadora. Porque quería hacerles énfasis en esos. Hay dos cosas con el tema de comprobantes electrónicos. Comprobantes electrónicos es muy importante en el momento en que ustedes emiten sus comprobantes, emiten sus facturas electrónicas, sus tiquetes electrónicos. Y también es muy importante en el momento en que registran todas sus transacciones, como por ejemplo las transacciones de compra. Todos los gastos también tienen que cumplir con las características de los comprobantes electrónicos, de otra forma no son deducibles, por ejemplo, y se afectan ustedes en sus finanzas, en sus elementos cuantitativos. ¿Qué es un comprobante electrónico? Y aquí voy a hacer énfasis en esto. El comprobante electrónico es un archivo electrónico del tipo XML. Todo lo demás, el papel, el archivo PDF, la copia que le den, el tiquetito,
Todo lo demás son solo formas de representar a este archivo electrónico. Pero de acuerdo con lo que establece el reglamento, el comprobante electrónico, por ejemplo, el comprobante electrónico del gasto, es este, el archivo XML. Esta es la parte más importante. Si, por ejemplo, a ustedes alguien les envía un documento en PDF y le dice, ahí va mi factura, y vea que es factura electrónica, y le manda un bonito PDF con la forma de una factura, con una numeración interesante y demás, ¿sí? Está muy bien, pero ese no es en sí mismo un comprobante electrónico, ese es solo un archivo electrónico. El archivo electrónico que funge como comprobante electrónico es el archivo XML que se genera por los sistemas de comprobantes electrónicos bajo una cierta condición, característica, procedimiento y con unos ciertos requisitos, que aquí les voy a mencionar algunos más adelante. Entonces, no es solo que les manden, como ya lo hacían muchas empresas, una factura en digital, que se las puede mandar cualquiera, no. Es una factura en digital que tiene que cumplir con una serie de requisitos, y el principal de ellos es que se genere este archivo, el XML, que significa Extensible Markup Language, que es un tema informático, uno de los lenguajes que utilizan ellos para generar este tipo de documentos. Ahora sí, el comprobante electrónico, el archivo electrónico XML, tiene varios tipos. El primero de los tipos es la factura electrónica, que la factura electrónica es el equivalente electrónico a la factura que todos ya conocemos. El siguiente de los tipos es el tiquete electrónico, que el tiquete electrónico se da en aquellos casos en donde no se necesita cumplir con todas las características de una factura electrónica, porque ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. El tiquete electrónico, por ejemplo, se da a un consumidor final que no va a utilizar la factura o que no tiene que reportar la factura, y es el equivalente a lo que hoy conocemos como el tiquete de caja. Básicamente estamos hablando de lo mismo. Además de la factura electrónica y del tiquete electrónico, hay notas de débito y notas de crédito. Y esto es muy importante en la dinámica de funcionamiento. Resulta que con el sistema que se diseñó, con el sistema que ordenó la Dirección General de Tributación, cuando una factura electrónica se emite, esa factura electrónica está escrita en piedra. Esa factura electrónica no se puede anular, no se puede borrar, no se puede cancelar. Lo único que se puede hacer para revertir los efectos económicos de una factura electrónica es aplicar notas de débito y notas de crédito, que son los que pueden cambiar los elementos numéricos resultantes. Por ejemplo, si yo emito una factura y esa factura se fue con un cero de más, en vez de cobrar $1,000, cobré $10,000, el cliente me dice, no, hey, un momento, habíamos acordado algo distinto. Yo le digo, ay, qué pena, voy a anular la factura. No puedo anular la factura electrónica. ¿Qué hago? Tengo que hacer una nota para compensar los efectos. Es la única forma. La factura no deja de existir, ni deja de existir su numeración, ni deja de existir el registro, ni deja de existir en mi contabilidad, ni deja de existir en la información que tiene la administración tributaria. Porque en el momento que yo la hago, en el momento que la emito, y como les dije, está escrita en piedra, resulta que la piedra la conoce también la administración tributaria. La administración tributaria sabe lo que yo puse en esa factura. La forma que tengo para variar los efectos económicos, por ejemplo, para saber cuántos fueron mis ingresos reales, es por medio de la aplicación de notas de débito y de notas de crédito. Ok. Creo que sí tenemos un problema con la presentación porque hay un montón de detalles que hacen falta. Bueno, les digo al aire uno de los detalles que hace falta aquí, y es que yo les traigo marcados temas específicos como las ideas que a mí, los malos pensamientos que se me vienen como abogado cuando veo el tema de factura electrónica. Por ejemplo, aquí se me viene a la mente, en la anterior, el D101. Si ustedes piensan, por ejemplo, en factura electrónica, en tiquete electrónico, en las notas de débito y las notas de crédito, y toda esta dinámica que les comenté sobre cómo modificar los efectos económicos de la factura que está escrita en piedra, vean ustedes que les estoy hablando de elementos muy similares en cuanto a información
a lo que normalmente ustedes encuentran en el D101. Si ustedes piensan, y me imagino que todos ustedes habrán llenado o visto un D101, si piensan en las casillas de información y piensan en lo que esas casillas les piden como datos, todos esos datos provienen de esto que tenemos aquí, todos y cada uno de ellos, tanto de los que ustedes emiten como de los que ustedes reciben. Y vean que una de las características que se las adelanto desde ya es que en el procedimiento de comprobantes electrónicos, todo lo que se emite y se recibe está ya en conocimiento de la administración tributaria, porque todas las facturas que ustedes emitan van una al cliente y una copia inmediatamente se va también a las bases de datos de la administración tributaria. Entonces la administración tributaria comienza a conocer desde ya y en tiempo real todos los elementos que normalmente ustedes tenían que incluir en el D101. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles fueron sus ingresos totales? Normalmente lo obtenemos a nivel contable de la revisión de toda la facturación hecha. Y decimos, bueno, fueron tantas facturas, la sumatoria de los ingresos en las facturas es de tanto, tengo el elemento para la primera de las casillas, la de los ingresos. Resulta que ahora la administración tributaria, como ya conoce todas sus facturas, el mismo sistema interno de la administración tributaria dice, bueno, revisemos a Cristian Merlos. Cristian Merlos emitió en este periodo 237 facturas con una sumatoria de tantos colones o tantos dólares con el equivalente a colones. Ya ellos conocen. Si yo en el momento que voy a llenar mi D101 me quiero poner creativo en cuanto al número, normalmente hacia la baja, ¿qué va a hacer la administración tributaria? No le creo inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen la misma sumatoria, ¿verdad? Ok. Primer pensamiento maquiavélico sobre el tema. ¿Quiénes son los protagonistas del tema de comprobantes electrónicos? Normalmente son los mismos protagonistas del tema de facturación, gastos y demás que tenemos en este momento. Quien hasta esta fecha no tiene obligación de emitir facturas, de preocuparse por el tema de los comprobantes del gasto y demás, sigue sin tenerla. No es un cambio en el fondo de las obligaciones tributarias, no hay un cambio a los tributos, solamente hay un cambio a las obligaciones formales asociadas a ella. Y aquí sí hay al menos 3 tipos distintos de protagonistas. El primero de ellos es el emisor-receptor, que ahí, por ejemplo, yo me incluyo en esa categoría, en la de emisor-receptor. ¿Por qué? Porque cuando yo facturo mis servicios a alguno de mis clientes, yo tengo que emitir un comprobante. Típicamente emito un comprobante electrónico de tipo factura electrónica. A mi cliente, que es como mínimo un receptor, va a recibir el comprobante electrónico tipo factura electrónica que yo estoy emitiendo. Ahora bien, mi cliente se puede encontrar en múltiples categorías. Una empresa, por ejemplo, se va a encontrar típicamente en esa misma categoría. ¿Por qué? Porque la empresa recibe la factura que yo emití y esa factura que representa un gasto en un servicio profesional recibido normalmente en relación con sus actividades lucrativas, va a decir, ese es un gasto deducible. ¿Por qué? Porque cumple con todas las categorías, con todos los requisitos y características establecidos para los efectos de la deducibilidad en la ley del impuesto sobre la renta. Ven, no ha cambiado el sistema, todo sigue siendo igual. Ahora, lo que cambia son las características de la factura, porque si bien yo antes emitía una factura en un documento, ese documento se iba a mi cliente, ahora no emito ningún documento, sino que lo que hago es un archivo electrónico que se va a mi cliente con una copia a la administración tributaria. Mi cliente lo recibe en su correo, si quiere lo puede imprimir para tenerlo como respaldo, pero no tiene ninguna obligación de imprimirlo, tiene que tenerlo dentro de sus bases de datos. Y tiene que realizar procedimientos con ese documento, como por ejemplo, tiene que aceptarlo. Y decir, sí, yo también soy emisor-receptor, cuando yo recibo la factura por los servicios prestados por mi abogado, resulta que tengo que subirlo al sistema de comprobantes electrónicos para decir
Cristian Merlos me emitió una factura por $5,000, yo pagué la factura por $5,000 y además de eso acepto el gasto como real. Lo incluyo dentro de mi base de datos de comprobantes recibidos para que además el número se vaya también a la base de datos. Entonces, la factura que yo envío por correo, ellos la agarran del correo, el archivo XML, por eso es que es importante, el archivo XML que yo envié, porque cuando yo envié la factura se fue un correo con un documento en PDF y con un documento en XML. El archivo electrónico en XML es el más importante porque ese es el que mi cliente va a agarrar, va a subir, literalmente, va a hacer un upload de ese archivo a su sistema y ya una vez que está en su sistema va a decir acepto. La administración tributaria sabe desde el momento en que yo emití la factura electrónica, porque la factura electrónica se fue a mi cliente y una copia idéntica con todo a la administración tributaria. La administración tributaria sabe que mi cliente agarró el archivo XML y que hizo un upload a su sistema de comprobantes electrónicos. Y la administración tributaria va a saber también que el cliente dijo acepto. A mí, cuando yo emití el comprobante electrónico tipo factura electrónica, la administración tributaria me va a mandar también una validación donde dice, sí, recibí el archivo y viene con todas las características. Aprobado por la administración tributaria. Después de eso también, mi cliente, cuando reciba el documento y cuando lo suba a su sistema y cuando le dé visto bueno al documento, va también él a hacer una aprobación, que tienen características y consecuencias distintas, pero también va a ser una aprobación. A la administración tributaria, ¿por qué o para qué le sirve todo esto? Y aquí voy con otro pensamiento maquiavélico. Para tener los detalles completos. ¿No les suena muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, con el D-151? La administración tributaria, ¿para qué nos exige un D-151? Si a partir del D-151 no hay ningún pago de impuestos, ¿para qué lo exigen? Para poder corroborar información, para hacer cruces de información. Si yo emití una factura por una cantidad, ¿cuál es su nombre, perdón? Michael. Yo emito una factura a Michael y le digo, Michael, aquí le emito una factura por 100,000 colones. Michael agarra la factura y se la pasa por 100,000 colones de gasto. En el D-151, cuando Michael me reporte, resulta que los números de Michael y los míos deberían de calzar. Entonces, si yo emito una factura por 50 millones de colones, cuando Michael diga, yo pagué 50 millones de colones por servicios profesionales a Cristian, entonces resulta que mi declaración del impuesto sobre la renta, como mínimo, debería tener en ingresos 50 millones de colones, que ya la administración tributaria lo sabe, más todos los demás que hayan y todos los demás que mis otros clientes hayan reportado. Y además de eso, en mi D-151 yo reporté 50 millones a Michael, Michael reportó 50 millones a Cristian, entonces todo calza. Pero resulta que Michael se equivocó. Y en vez de poner 50 millones, puso 500 millones. La administración tributaria me va a llamar a mí. Va a decir, ok, aquí hay una incongruencia. Cristian dijo que recibió 50 millones, Michael dice que pagó 500 millones. ¿A quién creen que va a revisar la administración tributaria? A mí, porque en mí es un ingreso. Y teóricamente es un ingreso menor que el que Michael está reportando como gasto. Entonces, al primero que va a revisar es a mí, para decirme, y es más, va a venir con los tacos de frente y me va a decir, oiga, usted reportó 50 y son 500. ¿Qué pasó con los otros 450? Que no los veo en su declaración del impuesto sobre la renta. Si son 450 multiplicado por el tipo impositivo, usted tendría que pagar este impuesto, así, de una. Obviamente yo voy a saltar y voy a decir, no, momento. Aquí hay un error de digitación de parte de alguno. Mi factura es por 50, aquí está mi factura. Bueno, toda esa dinámica que sucede con base en el D-151 va a suceder con base en esto. Con la diferencia de que la administración tributaria no va a tener que esperar al D-151. La administración tributaria lo va a saber ya. En especial en el caso de relaciones emisor-receptor con emisor-receptor. Ahora bien, también puede suceder que estemos ante sujetos que reciben comprobantes electrónicos, por ejemplo, alguien que recibe una factura, pero no emite facturas, a pesar de que está realizando negocios. Por ejemplo, alguien que está en régimen simplificado me contrata, me pide servicios, yo emito una factura a esa persona recibe
los servicios que yo le estoy dando, paga el monto por mis servicios, pero resulta que esa persona no emite. ¿Por qué? Porque los de régimen simplificado están excluidos del sistema de comprobantes electrónicos. Entonces, esa persona es un receptor, pero no emisor. Esa persona no emite comprobantes electrónicos, pero sí necesita recibirlos. ¿Y por qué necesita recibirlos? Porque es el comprobante del gasto que está haciendo. Hay otros que son receptores manuales. Pensemos típicamente en quien recibe tiquetes electrónicos, quien va a una tienda, quien pasa a un supermercado y dice, bueno, yo voy a hacer una compra y es una compra que es mi compra, de mi ropa, de mi comida, de mi... Esa ropa, esa comida, ese gasto como tal no es un gasto deducible porque no calza con lo que la ley del impuesto sobre la renta considera como gastos deducibles, es un gasto personal. Ese gasto personal, de todos modos, tiene que tener un comprobante y a la administración tributaria le interesa muchísimo que haya un comprobante porque ese comprobante, ya no en el receptor manual, pero sí en el emisor del comprobante va a significar el respaldo de un ingreso. Yo voy a la tienda, compro ropa y le pago dinero a la tienda. La tienda, cuando recibe ese pago, debería de incluirlo dentro de sus ingresos, ¿no? Para efectos de la determinación de sus utilidades. Bueno, pues ahí estamos en el caso de un receptor manual. Yo voy a la tienda y no le voy a decir, emítame una factura electrónica por la camisa que estoy haciendo, que por la camisa que estoy comprando, ¿no? Solamente me van a dar un tiquete. Y el tiquete electrónico yo, de todos modos, no lo puedo deducir, entonces ni siquiera me interesa incluirlo dentro de mi contabilidad. Ahí estoy en una situación de receptor manual. Típicamente quien va al supermercado está en una situación de receptor manual, va a recibir un tiquete electrónico y punto final de la historia. Requisitos para la emisión de comprobantes electrónicos. Todos los comprobantes electrónicos, en todas sus versiones, tienen requisitos específicos. Hay requisitos técnicos y hay requisitos de contenido. Vean que así como les he dicho hasta ahora, el tema de fondo realmente no está cambiando, lo que está cambiando es la forma. Les puedo decir que los requisitos de los comprobantes electrónicos en cuanto a contenido son básicamente los mismos requisitos que ustedes encuentran ya en cualquier factura que encuentren en su contabilidad. Hay por lo menos una lista de 20 requisitos que dicen, tiene que tener el nombre, tiene que tener el número de identificación, tiene que tener una dirección. Bueno, ahí hay una peculiaridad y es que la dirección la piden como hasta con barrio de por medio. Yo no sé, yo cuando me pongo a llenar clientes en mi sistema de facturación, no tengo ni la menor idea de cuál es el barrio en el que están la mayoría de ellos y creo que ni siquiera mis clientes lo saben también. Pero bueno, los sistemas de comprobantes electrónicos piden hasta el barrio. Detalles sobre el cliente, detalles sobre el producto, qué tipo de servicio está usted dando, en qué moneda lo está dando, si es a crédito, si es de contado, cómo es la forma de pago. Todas las cosas que ustedes típicamente se encuentran ya en las facturas que ustedes tienen dentro de su contabilidad. En el fondo no está cambiando. Ahora bien, hay algunas cosas que sí cambian en cuanto a la forma. Por ejemplo, el tema de la numeración. Si bien hasta este momento cada quien numeraba las facturas según su mejor y leal entender, típicamente nos encontraríamos una cifra de 3 dígitos, desde la 001 hasta la 999, o en empresas grandes con más dígitos, o según, no sé, algunos le ponían 2018 tal, o el año, o no sé, muchas formas. Ahora hay una forma estándar, ya no es a lo que cada quien crea, piense o considere mejor, ahora hay una forma estándar. Y la forma estándar sigue este formato que está aquí. Este formato que está aquí tiene una explicación, que la vamos a ver ahorita en detalle, de cada uno de los dígitos que ahí están, pero es además consecutivo. Y además, no, aquí hace falta otra, ¿sí? Sí, ahorita les vamos a abrir un espacio para consultas. Bueno, aquí hace falta otra cosa en la presentación que no se está viendo, que es clave numérica. Hay una clave numérica que se adiciona a esta numeración que está aquí. Por dicha, sí lo vemos un poco más acá. En el consecutivo, este es el mismo que estamos viendo acá, solo que con un poco más de detalle. El consecutivo numérico está conformado por series de dígitos. La primera parte corresponde a
el lugar desde donde se está facturando. Por ejemplo, si es la casa matriz, si es la sucursal 1, 2, 3, no sé. Piensen, por ejemplo, en una cadena de tiendas que tiene 50 tiendas a lo largo del país. Bueno, ¿cuál de esas tiendas emitió el comprobante? Aquí lo sabemos. El 001 es la casa matriz. Y de ahí en adelante, como ustedes quieran numerarlo. Si ustedes dicen San José 1, Guadalupe 2 y ahí van, ¿no? Van poniéndole la numeración, que es decisión de ustedes, pero tiene que ser consecutiva. Los siguientes dígitos, los que están aquí como en moradito o azul, terminal o punto de venta, porque puede ser que dentro de un mismo negocio, por ejemplo, pensemos en una cadena de supermercados, hay un montón de cajas. Bueno, cada una de esas cajas está identificada también. Entonces, ya no solo sé cuál de todos mis supermercados lo está vendiendo, sino también sé en cuál de todas las cajas de ese supermercado se hizo esa venta como tal. Los siguientes dígitos, tipo de comprobante o documento asociado. ¿Cuáles son los tipos de comprobante electrónico? Vamos a ver si están poniendo atención. Factura, las notas, los tiquetes, correcto. Entonces, aquí vamos a identificar cuál tipo de comprobante. Y vean que esto es importante. No hay un consecutivo para facturas, un consecutivo para tiquetes, un consecutivo para... No, el consecutivo es único para todos los comprobantes. Entonces, por eso aquí se señala qué tipo de comprobante es. El 1 normalmente es la factura, el 2 es el tiquete, el 3 es la nota de crédito y el 4 es la nota de débito. Tipo de comprobante o documento asociado, este de aquí. D, numeración del comprobante electrónico. Todos estos 10 dígitos que están aquí empiezan, para quien empieza con un sistema de facturación electrónica, parten desde el 1 y así sucesivamente. Para quien ya tiene ya tenía implementado un sistema, existe la posibilidad de continuar con la numeración. Típicamente, como todos estamos entrando en sistemas nuevos, esto va a partir desde la 0000001 y va a ir de ahí en adelante. Ahora bien, vean que esta cifra como tal, o que esta secuencia de cifras como tal, ya es amplia, ¿no? Estamos hablando de 20 dígitos por ahí. Bueno, pues esta es una sección, es apenas un pedacito de la numeración del comprobante electrónico. Porque sí, esta es la numeración completa. Y aquí ya estamos hablando de 50 dígitos. 50 que contienen a los 20 que acabamos de ver, ¿no? Entonces, aquí de nuevo, todo tiene un sentido, todo tiene una explicación y cada una de las partes de esa secuencia tiene una razón. La primera parte corresponde al código país, 506. Y aquí ustedes no lo ven, pero en mi presentación yo les traía unas animaciones que ahí decía, entre otras cosas, control internacional. Si en el anterior, por ejemplo, en este consecutivo que está aquí, vean que hay un montón de razones de control. Yo les dije, bueno, la primera parte es cuál de mis supermercados, la segunda parte es cuál de mis cajas, la tercera parte es qué tipo de comprobante y por último la numeración. Entonces, en caso de que, por ejemplo, por una razón de control interno, yo tengo que ir a revisar una factura específica porque resulta que en mi sistema aparece que fue por un monto y al parecer la cajera la emitió por otro, ya no es tan simple. Esas cosas que a veces control interno tenía que darles persecución. Bueno, pues esa persecución ahora va a ser, uno, mucho más simple. ¿Por qué? Porque yo ya sé en dónde se emitió, cuál caja lo emitió y sé quién estaba en esa caja en ese momento. Porque además en el comprobante van a venir detalles como fecha, hora y demás. Así que cualquier error numérico, llamémoslo así, cualquier error numérico ahora va a ser mucho más fácil de encontrar, tanto de la perspectiva de control interno, como desde la perspectiva de control externo. ¿De quién creen que estoy hablando? De tributación, exactamente. Bueno, este control, que ya de por sí aquí en el consecutivo se encuentra, en la clave numérica se encuentra todavía más, y ya no solo con carácter local, sino también con carácter internacional. Porque vean, por ejemplo, el primer dígito, perdón, la primera secuencia de dígitos, el 506, corresponde al código país. ¿Dónde más marcamos 506? En los teléfonos, ¿sí? El código país para Costa Rica es 506. ¿Y por qué es importante entonces que sigamos esa misma numeración? Porque cualquiera, en cualquier parte del mundo que se encuentre una factura de una empresa costarricense, ahora va a saber, número uno, que esa vino de Costa Rica. Y va a poder, por ejemplo, la administración tributaria de ese otro país, llamar a la administración tributaria costarricense y decirle, oiga, le cuento algo, aquí
Me salen con una factura que comienza con 506 por unos montos que a mí no me calzan y yo necesitaría que usted vaya y revise. Para eso existen los convenios de colaboración entre las administraciones tributarias. Entonces ya el tema de control puede que no sea solamente local, sino que además sea un control internacional. Más fácil para las otras administraciones tributarias porque nos ayudan a identificar todo. Los siguientes dígitos, el día, el mes, el año y después viene el número de identificación, que con esto fácilmente puedo saber quién es el que emitió esa factura. Más fácil para la administración tributaria nacional e internacional encontrarlo. Después viene la numeración consecutiva, que este es el pedazo que ya vimos hasta acá. La situación del comprobante electrónico, si ha sido aceptado o no, y un código de seguridad. Entonces, como ven, duplicar facturas ya no es tan fácil. Es mucho más complejo y además es mucho más fácil realizar actividades de control. No es aleatorio. A ver, se los dije al inicio, esto proviene del artículo 2 de la ley 94/16, de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal. Esto está expresamente pensado para dificultar fraudes fiscales, para atrapar fraudes fiscales, para imposibilitar fraudes fiscales. Esto tiene una intención de control. Por eso yo insisto en las charlas y siempre les digo, no le tengan miedo a evolucionar a esa facturación electrónica, ténganle miedo a lo que la administración tributaria puede hacer con su inclusión en la facturación electrónica, en los comprobantes electrónicos, porque ahora saben un montón, lo saben en tiempo real, tienen más información, tienen una forma más estandarizada de controlar. Pongámonos en los otros zapatos, pongámonos en los zapatos de los funcionarios de la administración tributaria, que siempre cuando hay alguno por ahí en el público siempre me echa una risa y me dice, pongámonos en los zapatos del fiscalizador de la administración tributaria. Resulta que usted se dedica a realizar fiscalizaciones, usted es por definición un auditor. Se encuentra cada semana en un contribuyente distinto. Iba a decir cliente porque hay un tema ahí sobre cómo debe ver la administración tributaria a los contribuyentes, pero digamos en un contribuyente distinto. Usted se encuentra cada semana en un contribuyente distinto y cada contribuyente distinto tiene una forma distinta de hacer sus cosas, entre ellas incluida la facturación. Cada cliente maneja un consecutivo de facturación distinto, un método de facturación distinto. Si tienen sucursales, manejan las sucursales de una forma, tienen todo un mundo, ¿no? Ahora imaginen la misma situación a partir de comprobantes electrónicos. Por lo menos en lo que toca a los comprobantes de facturas de ingresos y facturas de gastos, todo está estandarizado. ¿Y qué tanto representa en un proceso de fiscalización el revisar las facturas de ingresos y gastos? Una parte muy importante. Si yo tengo estandarizado el tema de facturas de ingresos, de gastos, de los tiquetes, de las notas de crédito, de las notas de débito, es mucho más fácil para mí como fiscalizador realizar mi trabajo de fiscalización porque todo sigue un mismo patrón, porque todo sigue una misma forma de realizarse. Y ello es importante no solo para el momento en que voy a visitar a ese contribuyente, sino también para el momento en que yo recibo la información. Porque vean que se los he dicho ya varias veces, la administración tributaria lo sabe todo. A partir de la entrada en vigencia de comprobantes electrónicos, la administración tributaria es un Big Brother. Está viéndolo todo en tiempo real, sabe lo que está sucediendo entre todos y cada uno de los obligados tributarios que están bajo sus potestades de fiscalización. No dice nada, no se hace presente, pero lo está viendo, lo sabe. Y en el momento en que quiera saber todo, así como en los programas de televisión solo se van a la cámara 4, bueno, pues así mismo la administración tributaria solo se va a la base de datos y dice, bueno, veamos qué ha estado haciendo don Cristian Merlos, que tanto le gusta hablar en sus charlas de derecho tributario. Veamos qué hace Cristian Merlos. Hasta este momento la administración tributaria lo sabe cada vez que Cristian Merlos, solito, dentro del sistema de autodeterminación de los tributos en el que nos encontramos, va y le cuenta a la administración tributaria y le dice, vean, aquí está la sumatoria de mis ingresos, aquí está el total de mis gastos, estas son mis utilidades, este es mi impuesto. ¿Qué sucede cuando? Al cierre del periodo fiscal. A partir de comprobantes electrónicos, cada vez que la administración tributaria tenga la curiosidad,
puede en tiempo real, inmediatamente, ahí mismo, decir, vamos a revisar a Cristian Merlos. No me gustó lo que dijo en la conferencia. Vamos a revisar a la empresa tal. Vamos a ver los gastos de. Vamos a ver los ingresos de. Vamos a ver a este contribuyente. Me llegó una denuncia anónima. Voy a revisar de aquí, de una vez. Ni siquiera tengo que ir al contribuyente a preguntarle. Reviso aquí. Si algo no me calza, ok, voy a visitarlo. Y es más, el sistema está pensado en términos de cruces de información. Lo que les decía antes por el D151, bueno, ahora lo hace el sistema automáticamente día con día, minuto a minuto. Alguien emite una factura por un monto y alguien más la rechaza. La administración, el sistema le va a decir, oiga, algo no calza aquí. Vean ustedes que hay mucho más control de la información. Ese control pasa por medio del envío de los archivos XML a la administración tributaria. Cuando se envían los archivos XML al cliente, en cada uno de los supuestos que hay, recuerden que les dije el tema de los protagonistas. Bueno, aquí están las formas en que pueden interaccionar los protagonistas. Arriba tenemos siempre a un emisor receptor, siempre. El que es emisor receptor, por definición, va a ser siempre el que está aquí. Si usted es emisor, también es receptor. Si yo emito comprobantes electrónicos tipo factura electrónica, por definición me interesa también recibirlos, así que soy receptor. Ahora bien, lo que cambia es acá. Usted puede ser que usted, emisor receptor, le está emitiendo un comprobante electrónico a otro emisor receptor, que le está emitiendo un comprobante electrónico a un receptor no emisor, o que le está emitiendo un comprobante electrónico a un receptor manual. Esas son las tres variables, esas son las posibilidades que existen. Y no es solo porque sea la forma de conjugar los factores que existen, sino porque además tiene consecuencias específicas, el cómo se maneja esto, y tiene obligaciones específicas si usted está en una, en otra o en otra situación. ¿Ok? Igual, aquí tampoco se ve. Esto me trae tres consideraciones específicas acá. En el caso de emisor receptor a emisor receptor, el D101, lo que les decía, si ya la administración tributaria sabe de antemano, antes de que usted le cuente a la administración tributaria en su determinación D101 cuáles son todos sus elementos, su determinación D101 debería ser bastante anticipada y bastante cercana a lo que la administración tributaria ya sabe. Entonces, tanto para este como para este, la administración tributaria sabe con un nivel de cercanía bastante alto qué debería decir su D101. Y hay de usted si lo que dice su D101 dista de lo que la administración tributaria sabe, porque inmediatamente se gana boletitos para la rifa de un bonito proceso de fiscalización, que es absolutamente lógico. Si usted es emisor y le está dando comprobantes electrónicos a un receptor no emisor, en el receptor no emisor, deberíamos de cuestionarnos, ¿y entonces para qué? ¿Y para qué tiene que cumplir, por ejemplo, con la obligación de aceptar la factura, de aceptar el gasto? Pues casualmente por un tema de deducibilidad. Tanto así que en las reglamentaciones que está emitiendo la administración tributaria se dice, si este receptor no emisor, perdón, si cualquiera de los de aquí, estos dos, este no, si cualquiera de estos dos, cuando recibe el comprobante electrónico, no lo aprueba dentro del plazo de 8 días, ese gasto no es deducible. Lo cual, con todo el respeto que tengo por los de normativa, me parece una aberración jurídica. Me parece que es hasta inconstitucional porque es una violación del principio de legalidad. Sí, por allá me hacen caras también. Sí, es una violación del principio de legalidad. Están incluyendo ya no un requisito de validez del comprobante, sino un requisito de deducibilidad. Y lo están haciendo por vía de un decreto y no por vía de la ley. Y eso está establecido en la ley por reserva de ley. En fin, en algún momento, para algún cliente seguramente lo discutiremos y ya verán ustedes si hay una acción de inconstitucionalidad en contra de ello. Pero aquí entonces el receptor, si no aprueba el comprobante electrónico con el monto que ahí dice, que lo puede aprobar total o parcialmente, o lo puede rechazar. Si no lo aprueba, resulta que ese gasto no es deducible. Entonces, vuelvo sobre el tema, yo emití un comprobante electrónico tipo factura electrónica a un cliente, el cliente lo recibió en su correo y no tenía ni idea de lo que tenía que hacer con eso. Dijo, pues, ahí está en mi correo, ya Cristian me lo mandó, ya. Ahí hay una facturita que dice doctor Cristian Merlos Cuaresma, ahí está, todo bien. Y no realiza la aprobación. Resulta que ese gasto no es deducible. Entonces, la millonada, ojalá, que me pagó,
resulta que no se la puede pasar como deducible. ¿Y por qué no se la puede pasar como deducible? En los términos en que lo dice ahorita la administración tributaria es porque no cumplió con el requisito formal de. ¿Ah? Muy similar a lo que sucede, por ejemplo, cuando actualmente en las empresas hay un comprobante que no cumple con los requisitos establecidos para las facturas. Por ejemplo, un recibo de dinero o un comprobante de transferencia bancaria. Mire, pero sí, yo le pagué a don Cristian, vea que hay un comprobante de transferencia bancaria. Ajá, ¿y la factura? Ah, no, nunca me la dio. No me importa cuánto le paga usted, eso no es deducible. Si no tiene una factura, que es el requisito formal establecido en la normativa, no es deducible. Bueno, asimismo, si usted, habiendo recibido la factura, habiendo yo emitido correctamente la factura, habiendo usted recibido correctamente la factura, no la aprueba, según los términos de lo que establece en este momento la Dirección General de Tributación, no es deducible. Está por verse. Eventualmente para alguien lo pelearemos, pero por ahorita está en esos términos. Entonces, vean que el receptor no emisor también tiene que cumplir con obligaciones, también tiene que tomar medidas, también tiene que tener precauciones, a pesar de que él no emite comprobantes electrónicos. Y por último está el receptor manual, que es el más relajado de todos. El receptor manual, literalmente, como dice ahí, recibe manualmente algo, un ticket electrónico. Por ejemplo, quien recibe un ticket electrónico, recibe su ticket electrónico, y si no es un gasto deducible, dice, sí, chao, ya. Como por ejemplo en este momento uno agarra los ticketitos de caja del supermercado y los tira a la basura. Exactamente igual. Pero sin embargo, a pesar de que el receptor manual en este momento agarra el ticketito y lo tira a la basura, resulta que a mí, administración tributaria, sí me interesa que le den un ticketito manual, porque yo a quien quiero controlar es a al emisor receptor, porque así vigilo sus ingresos. Y lo voy a sancionar si no lo hace. ¿A quién? A este de acá. Lo mismo que sucede ahorita. Usted va ahorita al supermercado y no le dan el tiquete de caja y hay una sanción de carácter económico. Yo en clases a mis alumnos siempre les cuento una que me pareció grosera y simpática a la vez. Simpática por la forma que sucedió y grosera por los efectos que tenía. Y es, va el funcionario de la administración tributaria en una actividad de control encubierta, va y compra algo en el supermercado. La cajera agarra lo que venía a comprar, lo pasa, lo marca, le dice es tanto, aquel le da el dinero, esta lo pone en la caja, emite el tiquetito de caja, lo agarra, lo rompe y al basurero. El funcionario de la administración tributaria agarra sus cosas, da un paso, regresa y dice, soy funcionario de la administración tributaria y les voy a levantar una sanción por el incumplimiento en la entrega de facturas, de comprobantes. Saca el talonario, emite y tome una multa. Y entonces el que está de administrador llega y le dice, no, pero un momento, es que, a ver, vea, aquí está el tiquete de caja. No, a mí no me lo dieron. Y la norma establece que me tienen que entregar el comprobante. ¿Qué hago yo con él? Si yo lo agarro y lo boto, como lo hace casi todo el mundo, lo boto después en el basurero que está ahí, es decisión mía, pero no es decisión de ella, de la cajera. Si la decisión la toma la cajera, no están cumpliendo con el requisito. Bueno, pues exactamente lo mismo aquí. Si el emisor receptor, sabiendo que es un receptor manual, no emite el tiquete electrónico, se acaba de ganar una multa. Mismo de fondo. La forma es lo que cambia. Y cuando digo el tiquete electrónico, no piensen en papel, de nuevo, piensen en archivos electrónicos. Yo les he dicho aquí ya varias veces, el comprobante electrónico es un archivo electrónico, formato XML. Cuando en la caja del supermercado emiten un tiquete, lo que se va inmediatamente a la administración tributaria es una información en un archivo XML que dice cliente de contado compró 3 cajas de leche y una bolsa de pan por un monto de tanto. Y ya. Y se va a la administración tributaria y la administración tributaria lo sabe, porque tiene el mismo archivo. Y en las bases de datos de la administración tributaria aparece dentro de la sumatoria de ese contribuyente un ingreso más por ese monto. Entrega y confirmación de los archivos XML. ¿Para qué la administración tributaria exige? Para saber. Y además de que exige que se le envíe, exige que se le envíe bien. Entonces, no solo usted tiene que emitir el comprobante electrónico, sino que tiene que recibir un mensaje de validación o confirmación de la administración tributaria de que estaba bien ese comprobante electrónico. ¿Cómo podría recibir un mensaje que diga no está bien? Cuando haga falta un dato. Por ejemplo, si usted
emitiendo una factura electrónica, omitió, por ejemplo, detalles de la dirección, o detalles de la identificación, o detalles del nombre, o el nombre no, o la identificación no calzan con lo que ya está en las bases de datos de la administración tributaria. Porque, por ejemplo, si yo soy un emisor receptor y emito una factura para otro emisor receptor, resulta que de ese otro emisor receptor ya la administración tributaria sabe todos los datos, sabe cómo se llama, sabe cuál es su número de identificación, sabe cuál es su dirección. Y si las cosas no calzan, la administración tributaria me puede devolver un mensaje diciendo, no va, este documento no juega, esto está mal. Y entonces, ese documento que la administración tributaria dijo, no va, no juega, está mal, resulta que para efectos tributarios de ese otro emisor receptor, mi cliente, no vale. Si mi cliente agarra con ese documento y dice, bueno, aquí tengo un gasto, ese no es un gasto deducible. Y mi cliente perfectamente me dice, no, sabe, emítame uno bien porque con eso no le pago. Y está lo correcto. Para los efectos de la administración tributaria, si no hay mensaje de validación o confirmación, no vale. Está mal. No juega. Obligatoriedad generalizada. A partir de, me devuelvo un instante para decirles otro pensamiento maquiavélico aquí. ¿Por qué todo esto? Porque la administración tributaria quiere que todos y cada uno de nosotros, día a día, minuto a minuto, estemos actualizando sus bases de datos. Esa es la manera en que funciona una administración tributaria moderna. Aquí más bien se habían tardado. Desde el momento en que ocurrió, había un programa que ocurrió hace ya algunos años, el PEMAT, el Programa de Modernización de la Administración Tributaria. Se pasó de hacerlo todo a mano a empezar a usar computadoras para hacer las cosas, a empezar a usar bases de datos para hacer las cosas. El problema es que las bases de datos hasta esta fecha se venían alimentando manualmente. ¿Cómo? Primero, literalmente, de forma manual, yo agarraba el formulario de 101 que me daba el contribuyente y copiaba lo que ahí decían. Dice, Cristian tiene ingresos por tantos millones, Cristian tiene gastos por tantos millones. Y así lo tenían que hacer. Después migraron y dijeron, no, vamos a empezar a hacerlo en forma digital. Y entonces ya Cristian digitaba en la computadora, lo mandaba y ya ese dato ya estaba en las bases de datos de la administración tributaria. Bueno, pues esta es la evolución siguiente. Ahora, la base de datos de la administración tributaria sabe ese monto día con día y dice, a la fecha de hoy, Cristian ha facturado tanto. Y a la fecha de hoy, Cristian ha recibido gastos por tanto. Entonces, a la fecha de hoy, Cristian debería estar pagando más o menos tanto. Ok. Obligatoriedad generalizada. Hasta este momento, habían solamente algunos sectores obligados a cumplir con los requisitos y con el procedimiento de comprobantes electrónicos. A partir del mes de noviembre, en especial a partir del 1 de noviembre, todos los que somos sujetos pasivos de obligaciones tributarias ante la Administración Tributaria Costarricense, tenemos que cumplir con el tema de comprobantes electrónicos. Y la forma de ingresar al sistema es con base en el último dígito de nuestro documento de identificación. Alguien por ahí dijo 5. Bueno, 5 está aquí, octubre. A partir del 1 de octubre, quien tiene un documento de identificación que termina en 5, tiene que realizar el procedimiento y tiene que emitir comprobantes electrónicos. Vale para todos, para personas jurídicas, para personas físicas, para nacionales, para extranjeros, para quien sea. El último dígito es el que determina cuándo. 1 de septiembre, 1 de octubre, 1 de noviembre. A partir del 1 de noviembre, todos los que emitimos, los que estamos sujetos a, los que estamos bajo las actividades de control de la Administración Tributaria, todos tenemos que estar dentro del sistema de comprobantes electrónicos. Siempre hay ovejas perdidas, siempre. ¿Qué le pasa a las ovejas perdidas? Que reciben una sanción. Y la sanción puede ser de varios tipos. Por ejemplo, puede ser la sanción por no emisión de las facturas. Digamos que no estoy dentro del sistema de comprobantes electrónicos, debiendo estarlo, y alguien me paga. Yo le digo, vea, lo que pasa es que todavía no estoy ahí dentro del sistema, entonces por ahí le mando la factura después. Cometí una prestación de mis servicios, una realización típica de un hecho generador que resulta que no estuvo aparejada con el cumplimiento de la obligación formal de emisión del comprobante electrónico tipo factura electrónica. Me acabo de ganar una sanción
por el artículo 85. Y no solo me acabo de ganar una sanción por el artículo 85 por ese acto, sino porque además resulta que la Dirección General de Tributación en su resolución, no estoy seguro exactamente de dónde se lo sacó y tengo también mis dudas de legalidad sobre el tema, pero dice que si usted no está dentro del sistema de comprobantes electrónicos, debiendo estarlo ya, de acuerdo con lo que dicen las resoluciones, le es aplicable la sanción del 83. La sanción del 83 equivale a un 2% de los ingresos brutos reportados en el periodo inmediato anterior, con un mínimo de 3 salarios base y un máximo de 100 salarios base. Sí, duele. Pónganlo a 400,000 cada salario base para que hagan números ahí alegres de por medio. Si acaso usted no tenía reportados ingresos brutos en el periodo anterior, por ejemplo, porque hasta ahora se dio de alta ante la administración tributaria, en el registro único tributario, entonces, bueno, como no sabíamos, entonces pongámosle 10 para que se lleve ahí algo con cariño. Hay sanciones. Entonces, si ya tienen que estar en el sistema, por lo menos deberían estar en el sistema. ¿Y cómo sabe la administración tributaria si usted ya está en el sistema o no? Porque hay que darse de alta informáticamente. Entonces, si usted está en el registro único tributario, la administración tributaria sabe que usted existe. Y si usted estando en el registro único tributario y teniendo que haber cumplido ya con la obligación de comprobantes electrónicos, a esta fecha no lo ha hecho, la administración tributaria sabe que usted a esta fecha no lo ha hecho. Porque si usted hoy lo hace mañana, la administración tributaria en el sistema informático inmediatamente queda registrado que usted se inscribió en el sistema de comprobantes electrónicos a partir de mañana. ¿Qué pasa con los días que no estuvo? Ya cumplieron con la infracción, ya les es aplicable una sanción. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Debería todo el mundo estar consciente de estas fechas, y en especial de la del 1 de noviembre. Del 1 de noviembre en adelante, todo el mundo va a estar dentro del sistema de comprobantes electrónicos. Eso significa ya no solo que todos tenemos que cumplir con, sino que a partir del 1 de noviembre todas las transacciones realizadas por todos los sujetos pasivos son de conocimiento de la administración tributaria. Si alguien tiene pensamientos pecaminosos respecto a los temas de ingresos y los temas de gastos, debería de hacerlos efectivos antes de que esto ocurra. Después de esto es todo un atentado. Mucho cuidado. Una cosa también aquí es que a partir de la obligatoriedad de la generalizada del tema de comprobantes electrónicos, es crónica de una muerte anunciada el formulario de 151, porque ya no va a haber necesidad, porque la administración tributaria, no necesariamente a partir del siguiente periodo fiscal, pero sí del subsiguiente, ya sabrá todo. Entonces no necesitará que nosotros llenemos un D151 porque me va a decir, ya sé, tranquilos, no me cuente nada, ya lo sé todo. Ok, escenario de fiscalización. ¿Qué sucede hoy en día cuando la administración tributaria les notifica que fueron ustedes alegremente escogidos para un proceso de fiscalización por parte de la administración tributaria que a ustedes les corresponde? Les manda una comunicación de inicio de actuaciones fiscalizadoras, y en la comunicación de inicio de actuaciones fiscalizadoras, ¿qué es lo primero que les cuenta la administración tributaria? Voy a llegar a visitarlos, y para llegar a visitarlos quiero que me tengan listo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Ah? A partir de la entrada en vigencia de comprobantes electrónicos, cuando la administración tributaria les pide esto y esto y esto, para mucho de eso ya les está haciendo como una formalidad, porque mucho de eso ya lo sabe. Entonces, ya la administración tributaria va adelantadita en el proceso de fiscalización, ya más o menos sabe. Y ya entonces, como ya saben, tengan en cuenta que si la administración tributaria los escogió a ustedes, es muy probable que no sea aleatoria la escogencia, sino porque ya va por algo. Pongan sus barbas en remojo. ¿Qué puede significar también esto? Que la fiscalización que realice la administración tributaria sea una fiscalización más teledirigida, más profunda y más técnica. Por ejemplo, hoy en día hay un montón de temas que la administración tributaria a veces pasa de alto cuando está realizando una fiscalización. Yo estoy del otro lado, yo estoy en la acera de enfrente, entonces
Yo a veces los veo y yo digo, ay, se le fue. Sorry, si estuviera del otro lado haría lo mismo. Yo diría, te pesqué. Bueno, yo estoy en la acera que en este momento dice, ay, se le fue. Col. Bueno, ahora la administración tributaria, sabiendo más, la administración tributaria va a decir, te pesqué también esta, ¿verdad? Ya saben más, entonces la fiscalización va a ser más técnica, va a ser más profunda, va a estar más dirigida, van a ir sobre temas más específicos y es además muy probable que persigan temas que hasta este momento quizás no se han querido meter a discutir por un problema de tiempo. Por ejemplo, precios de transferencia. Nosotros tenemos años de que está en vigencia la obligación de contar con precios de transferencia. Y yo solamente por un ejercicio académico los insto a pensar si en cada uno de los clientes, empresas o que ustedes representan están cumpliendo a cabalidad con el tema de precios de transferencia. Y ya, porque ya veo las caras, ni siquiera digamos que están cumpliendo a cabalidad con el tema de precios de transferencia. Sería peor aún si les pregunto, ¿cuántos de ustedes no tienen una política de precios de transferencia? Bueno, hasta este momento la administración tributaria quizás no se metía en el tema, porque por ejemplo el fiscalizador que les llegó quizás no sabe mucho del tema, porque es muy complejo, muy técnico, y entonces dice, sí, eso no me meta. Para eso están hay una oficina de precios de transferencia, ellos lo revisan después. Resulta que ahora entonces va a tener más tiempo el fiscalizador, y como ya saben más información, como tienen más datos, entonces resulta que además pueden saber de antemano quiénes están vinculados. Y como ya saben quiénes están vinculados y como ya conocen además la información histórica de sus D151, puede que ya no revisen solo a esta, sino que revisen a esta y a esta, que son todas de un mismo grupo económico. Y si revisan a las tres a la vez, ya hay mucha tentación de revisar los precios entre partes vinculadas. Yo lo haría. Y créanme, porque lo he visto, una determinación por precios de transferencia puede ser muy grosera. Puede ser muy grosera porque en el tema de precios de transferencia básicamente se le dan a la administración tributaria facultades de creación de ficciones jurídicas. Lo voy a agarrar de ejemplo, Michael. Michael y yo tenemos una vinculación porque somos socios en una misma empresa. Y entonces, Michael me dice, Cris, hazme un precio, ¿no? Y yo le hago un precio, pues estamos vinculados, es típico, ¿no? Bueno, de acuerdo con precios de transferencia, yo no debería hacer ese precio especial, o no todo lo que yo quiera, porque tengo que cumplir con el principio de arm's length, mantener una cierta distancia típica de mercado, le tendría que cobrar lo que típicamente está en mercado. Pero resulta que en la práctica no siempre funciona. En la práctica normalmente las partes vinculadas se cobran como mejor les conviene. Entonces, mira, hazme un precio, o mira, cóbrame más, porque hay muchas utilidades aquí, necesito pasarlas para acá, en donde hay menos utilidades o donde hay pérdidas. Bueno, hasta este momento eso se puede. En el momento en que por comprobantes electrónicos la administración tributaria ya conoce todas esas transacciones, es mucho más fácil para la administración tributaria decir, suave, revisemos a estas dos que tienen muchas transacciones entre ellos, si son partes vinculadas. Sí son partes vinculadas. Y ahora revisemos los montos de esas transacciones, y revisemos los tipos de lo que dice ahí, y revisemos las facturas de lo que se están facturando entre ellas. Departamento de precios de transferencia, les tengo un cliente y les pueden revisar más fácilmente. Y así en muchos otros temas, muchísimos otros temas que hasta este momento la administración tributaria puede que no estuviera viendo en su totalidad. De aquí en adelante la administración tributaria va a estar más consciente de. No les digo que va a resultar así desde el día 1, porque de nuevo, aquí nos encontramos en una situación en que la administración tributaria se va a encontrar de repente, a partir del 1 de noviembre, inundada de información. Hay un montón de información que va a estar entrando a la administración tributaria y van a haber un montón de errores en toda la información. La gente que hace mal las facturas, la gente que todavía no sabe, la gente que emite una cosa y no debería, y emite otras notas de crédito y otra nota y otra factura y otra nota y otra factura, que lo he visto. Y hace un enredo enorme. Entonces, tal vez al puro inicio no, pero para la administración tributaria el tiempo siempre está a su favor, por aquello de los plazos de prescripción. Entonces, lo que ustedes hacen en este periodo, en el periodo que viene, lo van a revisar ellos hasta dentro de unos cuantos años, cuando ya casi está por prescribir, cuando ya usted decía, bueno, eso ya casi que está en el olvido. No está en el olvido. Y ellos tienen tiempo para procesar la información, y resulta que ahora tienen más información.
y mejor, más detallada, más precisa y más dirigida. Entonces, de nuevo, mucho cuidado con lo que pueda suceder en los escenarios de fiscalización, porque ahora la administración tributaria se prevé que sea más técnica. Lo mismo sucedió cuando ocurrió el PEMAT. La administración tributaria se volvió más técnica, no solo porque sabía más, sino porque tenía mejores herramientas y en especial porque tenía mejor información. La información es la clave, es la sangre del sistema de control de las administraciones tributarias. Y aquí le vamos a dar mejor sangre, todos los días. El almacenamiento y conservación va por el lado del tema, del tiempo, y es, ustedes todos los datos informáticos los van a tener que conservar por todo el periodo de prescripción, pero resulta que a diferencia de lo que sucede ahora, una vez que ocurre el periodo de prescripción, ya ustedes ya no pueden decir, voy a organizar una bonita quema de fin de año en mi finca y voy a quemar todos los documentos que, por dicha, ya nadie más va a ver. Bueno, ya no. Porque aun si ustedes borran los datos informáticos, ¿quién más tendrá esos datos? Sí, la administración tributaria. Entonces, en especial en aquellos casos en donde, por ejemplo, puede ocurrir una prescripción extendida, una prescripción de hasta 10 años, resulta que ustedes dicen, no, pero es que eso ya está prescrito y ya no tengo la información. No, tranquilo, yo la tengo. Todo bien. Venga, vamos a seguir hablando. Un tema importante en el tema de almacenamiento y conservación. Ok. Creo que ya los tengo aturdidos y asustados bastante, así que ahora abrimos el espacio para consultas. Vamos en orden porque esto siempre genera muchas ansias, entonces comencemos por allá. Perdón. No. En micrófono, entonces, para ir organizándonos un poco, vamos 1, 2 y 3. Tratar de abarcar la mayor cantidad de consultas, pero este tema se nos da para estar hasta medianoche. Entonces, el primero es Andrei. Allá. Andrei, a mi izquierda. Gracias, buenas noches. ¿Hay formas de comprobar si ya aprobaron la factura, o sea, el cliente? ¿Hay forma de saber cuánto se ha facturado en el ACTV gratuito de Hacienda? O sea, a favor, digamos, como para hacer una comprobación, para hacer un cierre fiscal. ¿Y por qué es tan difícil, o sea, por qué tiene 5 decimales y es tan difícil ver las cifras facturadas? Gracias. Bueno, ahí hay cosas técnicas de lo que desarrolla la Dirección General de Tributación, en especial, por ejemplo, con el sistema de facturación gratuito que se entra a través del ATV, que ahí sí yo no le contesto por tributación, en especial en temas informáticos no le contesto por tributación, porque los que saben de informática dicen que normalmente las soluciones informáticas de la administración tributaria, ¿cómo digo que son malas? Digámoslo bonito, que no son de la mejor calidad posible. Entonces, ¿por qué lo hicieron de la manera que lo hicieron? No les sabría decir. Es con lo que tenemos que lidiar. Yo en lo particular no le recomiendo a nadie que utilice el sistema gratuito de la administración que ofrece la administración tributaria. Es una opción. Si no quiere gastar en eso, es una opción. La verdad me parece que no es tan caro. Hay un montón de proveedores y hay tarifas de todos los rangos. Si usted puede saber o no, usted sí puede saber, por ejemplo, si le rechazan la factura, inmediatamente le debería de aparecer a usted en el sistema. ¿Sabe qué más preguntó? Lo de los dígitos, una decisión muy de ellos, de por qué la cantidad de dígitos que pusieron. Los dígitos del secuencial, eso sí, todos tienen una explicación, y lo otro habría que preguntarles a ellos. Alguna vez escuché a uno de ellos decir que era la forma más precisa de… No veo para qué tanta precisión, pero bueno. 2. Y después vamos allá, creo. José Pablo, tengo allá el micrófono, ya lo tenía la señora. Perdón. Y luego entonces, paso al 3 con Rodrigo. Ok. No está… 1, 2, 3, tanteando.
quiere pasamos a la pregunta 2 con Rodrigo. Pues ahorita vamos con usted, no se preocupe. Sí, buenas noches. Buenas. ¿Qué sucede en el caso de que uno tenga que deducir gastos por depreciaciones, Ajá. gastos por pago de servicios, Sí, gastos ajá, por intereses de préstamos? ajá, Porque entiendo que las instituciones supervisadas por su jefe sí, no están obligadas. correcto. Entonces, ¿cómo hace uno para deducir eso? O sea, ¿van a ser excepciones al caso? Sí, sí, hay un También. montón de situaciones, por ejemplo, usted acaba de mencionar varias, en donde usted no va a recibir un comprobante electrónico. Por ejemplo, las entidades financieras no tienen que emitir comprobantes electrónicos. Entonces usted dice, bueno, ¿y con eso qué? Normal, todo tal cual como está en este momento. Por eso yo les digo, no ha cambiado lo de fondo, no es una reforma fiscal, no han cambiado la normativa fiscal. Lo que ha cambiado es la forma en cuanto a un tema específico, por ejemplo, el tema de la factura, el tema del comprobante como tal. La deducibilidad del gasto por intereses sigue siendo la misma regla. El gasto por intereses es deducible de acuerdo con lo que dice en este momento la ley del impuesto sobre la renta, sobre la deducibilidad del gasto. No ha cambiado en nada. ¿Cómo lo detallo? Con lo que tengo. Si no hay un comprobante electrónico para ello, porque por ejemplo la entidad financiera no emite comprobantes electrónicos, ¿cómo lo hacía usted hasta este momento? Con el comprobante que le emitían en papel. Bueno, pues igual. La depreciación, ¿cómo lo hacía usted hasta este momento? Si no hay quien se la facture. De la misma manera. Igual. No ha cambiado. En el fondo no cambia nada. Cambia en la forma. El tema de comprobantes electrónicos, lo que cambia es la forma. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso de la forma. Ok, disculpe, otra preguntita. ¿Qué pasa en el Eso es caso gol. que uno emita una factura electrónica a una persona, esta no le dé ¿cómo se llama? El aprobado. El aprobado? Ajá. Entonces, Yo juraría que siempre usted está pensando maquiavélicamente si eso es ingreso para usted o no. Y yo le digo, sí, sí es ingreso para usted. Para quien es un problema, es para quien no lo aprobó, porque entonces, a pesar de que es ingreso para usted, no necesariamente es gasto deducible para esa persona, en los términos en que está ahorita la normativa. ¿Cuál es un sinsentido de mucho de fondo jurídico? Pero para usted emitió su comprobante, y hay un ingreso que está reportado en su facturación, aunque el cliente no lo haya aprobado. Para la administración tributaria, y es más, le puedo anticipar la respuesta que da la administración tributaria para ese tipo de situaciones, y es, no, aquí no estamos hablando de su cliente, estamos hablando de usted. Yo estoy hablándole de su obligación tributaria. Sí, mire, pero es que aquel otro nunca me la pagó. No. Yo estoy hablando de su obligación tributaria, no me traiga cosas de aquel. Teníamos por allá arriba. Allá tengo uno. Ya, vale. Sí, la pregunta de la señora era la misma. Acá tengo una persona ya con el micrófono. ¿Quién? Adelante. Una pregunta, ¿se puede combinar facturas, o bueno, comprobantes electrónicos y tiquetes electrónicos? Los tiquetes electrónicos son una modalidad de los comprobantes electrónicos. ¿Puede usted tener facturas electrónicas y tiquetes electrónicos? Sí, creo que era esa la pregunta, ¿no? Sí. Sí puede tener facturas electrónicas, sí puede tener etiquetes electrónicos. Es más, típicamente va a tener a su disposición los 4. Las facturas, los tiquetes, las notas de crédito, las notas de débito, todos electrónicos, ¿no? Todos están a su disposición, usted puede echar mano del que necesite. Ok. Con respecto a los gastos, un gasto típico que tienen las empresas, la ferretería. Ajá. Ese gasto, si La ferretería. las ferreterías, ¿sí? Ajá. Usted va y compra, necesita para la empresa bombillos, lo que sea. Ajá. ¿Esa factura entra de emisor a receptor o entra como si fuera la compra que usted acaba de decir del supermercado? Depende, y ahí no depende del tema de comprobantes electrónicos, depende del fondo del asunto. Por ejemplo, si usted es una empresa en donde ese gasto es un gasto deducible por reglas del impuesto sobre la renta, no por comprobantes electrónicos, por reglas del impuesto sobre la renta, entonces típicamente usted cuando va a la ferretería va a pedir una factura, y una factura a nombre suyo o a nombre de su empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted necesita pasarlo como deducible. Si usted necesita pasarlo como deducible es porque entonces usted está, la ferretería en condición de emisor-receptor y usted en condición de emisor-receptor. Entonces usted le va a pedir a la ferretería, hágame una factura como corresponde, electrónica. No, tiempo, no. Vea que yo me cuido mucho en mis palabras. Yo le dije factura electrónica. No, yo no le dije ticket electrónico, yo le dije factura electrónica. Si usted es un emisor-receptor y va donde otro emisor-receptor, ¿qué le va a pedir usted? Una factura electrónica.
Yo no le dije ticket electrónico, factura electrónica. Usted va a pedir una factura electrónica. Si tiene ticket electrónico, tiene factura electrónica. No puede no tener el uno si tiene el otro. Y perdón, caballero de acá. y tienen que, y aprovecho la pregunta para hacer otro comentario, y tienen que tener cuidado con que lo que les den, con que lo que les emitan esté correcto, porque si lo que les emiten no está correcto, es problema suyo, no de nadie más, no del emisor. A usted, la Caballero. administración tributaria le va a decir, problema suyo si no lo revisó bien. No, un momento, por favor, Vamos. para ir en orden. El Vamos en caballero orden. tiene el micrófono. ¿Quién tenía Vamos el a seguir. micrófono? Aquí. Este señor. Y después vamos allá. Bueno, un detalle es que la obligación entonces la tienen únicamente los que están registrados como contribuyentes, ¿es así? Sí, sí. Bueno, ok. En el caso del tiquete electrónico, entonces el tiquete electrónico no es deducible. Perdón. Hago una salvedad ahí, porque puede ser que, se me acaba de ocurrir, también hay una situación en donde usted puede ser receptor, no emisor, sin ser contribuyente. Muy atípica, pero sí podría suceder. Típicamente, bajo comprobantes electrónicos están todos aquellos que son sujetos pasivos, pero vea que también la normativa habla de agentes, por ejemplo, de retención y de percepción. En ese caso usted podría no ser contribuyente, pero sí ser un agente de retención y entra en juego. Ajá, ahora Sí, hago la pregunta por lo siguiente, porque por ejemplo yo puedo, normalmente si voy y requiero un servicio, lo pago y me dice, te enviamos la factura electrónica y yo pagué, digamos, 100,000 colones y la factura me llega por 50,000, yo tengo derecho a rechazarla. ¿Y cómo me cercioro de que me va a llegar por los 100,000 que pagué? ¿Cuál eso es ya- la gestión? Ya eso ya no es un tema de comprobantes electrónicos, es un tema de la relación entre proveedor y cliente. Pero vea que comprobantes electrónicos, por eso, desde la perspectiva tributaria y desde la perspectiva de la Dirección General de Tributación, a ella lo que le interesa es que usted haya recibido el documento correcto, de la forma correcta, con las características correctas y que usted lo tramite, lo procese internamente de la forma correcta. Si se lo dieron o no se lo dieron, es lo mismo que sucede hoy, ahorita. Si usted va, por ejemplo, donde el médico, por decir uno cualquiera, ¿no? Y el médico no le da factura, por decir un caso cualquiera. La administración tributaria le va a decir, ¿y a mí qué? Usted va a decir, no, vea, pero es que yo tuve un gasto con el médico y la administración tributaria le va a decir, ajá. Pero la ¿y? transacción, ¿cuál es la transacción inmediata? ¿Qué recibo yo en el momento que hago el pago? Si eso va a llegar electrónicamente, tengo que ir a acudir a un medio para aceptarlo o rechazarlo. Pero y si no me lo mandan, no me mandan nada. Sí, usted puede incluso en el momento pedir la emisión de una representación gráfica, o sea, un papel, Ok. donde está la factura emitida. Ahora, mucho cuidado con esto, porque esto puede llevar a errores. La representación gráfica, vea que yo cuido mis palabras, Sí. se lo dije a aquel también. La representación gráfica es solo representación gráfica. El No papelito tiene la validez. no es una factura. Es correcto. No sirve para mucho más que para que usted tenga una imagen impresa en papel de la factura. ¿Cuál es la factura? ¿Cuál es el documento comprobante electrónico? El archivo XML que le llegó a usted por correo. Este es solo una representación gráfica. Eso sí, la norma sí dice, usted puede exigir que le impriman una en el momento. Por ejemplo, entonces usted dice, no, ya este médico me las hizo antes, ya me acuerdo. Entonces, oiga, doctorcito, emítame, por favor, una representación gráfica de la factura que usted muy cordialmente me va a enviar a mi correo electrónico. Sí. Porque además quiero verla. Quiero estar seguro de que está bien. Ok, y la última, Híjole. ¿quién proporciona el programa? Porque eso tiene su costo, ¿no? Establecer todo un proceso de facturación electrónica y la misma recepción. Si tengo que tener algún programa especial y quién lo proporciona, tengo que contratarlo. Ah, sí. Sobre todo, hago la pregunta con todo esto que ha habido, ¿verdad? De los 3.200 millones de fraude por Cristian, esto que se está lanzando. nada más, Ok. para no perder el orden, ya le voy a dar la palabra. Vamos a limitarnos a una pregunta por persona porque les decía, el tema da para mucho y la idea es darle oportunidad a todas y todos y tratar de evacuar las consultas. Vale, la hago corta. Hay un montón de proveedores, tanto en el sector privado como también hay un sistema de la administración tributaria que es gratuito. Si usted quiere hacerlo con el de la administración tributaria, se mete en la página web de Hacienda y ahí hay manuales, formas, videos de cómo hacerlo. Y puede utilizar el de la administración tributaria si se arriesga.
Además de eso, hay un montón de proveedores, que son varias decenas de proveedores, que todos tienen precios distintos, formas distintas, modalidades distintas, y no le hago publicidad a nadie, usted ver a cuál de todos ellos escoge. El régimen simplificado, ¿cómo va a ser fiscalizado? Régimen simplificado no entra en comprobantes. Cuando emitimos facturas, ¿cómo hacemos? ¿Perdón? Cuando tenemos que emitir facturas. No entra en comprobantes electrónicos, usted está rigiéndose por la forma como lo está rigiendo ahorita. Además, tome en cuenta que usted, sus obligaciones tributarias se determinan con base en las compras, no en las ventas. Por eso es que para ellos, para la administración tributaria, en su caso, el régimen simplificado es irrelevante el tema de comprobantes electrónicos y por eso hay una excepción específica. Sí, pero sí puede recibir, eso sí, sí tiene que recibir y tiene que tratarlos de la forma correcta. Por ejemplo, si usted recibe una factura de un proveedor, tiene que aprobarla. Y si no la aprueba, en teoría no es un gasto deducible, pero de nuevo, en régimen simplificado, yo de por sí no ocupaba pasarme el gasto como deducible, ¿verdad? Bueno, es lo que dice la normativa actualmente. Hay sinsentidos, curiosamente, en las cosas que emite la Dirección General de Tributación. ¿Quién sigue? Sí, buenas noches. Buenas. Siguiendo con lo del régimen simplificado, pero desde la perspectiva del emisor receptor, yo voy a hacer una compra a un contribuyente del régimen simplificado que para mí es un gasto deducible o una compra, pero no me van a dar factura, Sí. no me van a dar ningún documento electrónico. Sí, correcto. ¿Cómo es posible seguir haciendo las compras? ¿Se justifica con el papel o cómo se hace? De la misma forma que usted lo está justificando hasta este momento. Ahorita usted, ¿cómo lo hace usted ahorita? Agarra el papel y lo incluye dentro de su contabilidad, ¿verdad? Pues igualito. Igualito porque como ellos no están en comprobantes electrónicos, no le van a dar un comprobante electrónico. Usted dice, bueno, pero esto es deducible, a pesar de que venga del régimen simplificado, entonces yo lo paso como deducible dentro de mi contabilidad. Ahora, tome en cuenta que eso puede generar diferencias entre los montos que ya sabe la administración tributaria y los montos que usted está declarando, ¿verdad? Y eso es entendible hasta un cierto punto. Porque, por ejemplo, si usted me dice, bueno, las diferencias son de 1 millón de colones, porque hay 1 millón de colones que tuve que comprar a proveedores que son de régimen simplificado, probablemente la administración tributaria diga, sí, está bien. Si usted me dice que la diferencia es de 377 millones, ya probablemente la administración tributaria le diga, a ver, espérese, cuénteme un poco más. Buenas noches. Siguiendo con el tema del régimen simplificado, porque realmente ha habido mucha controversia en el mismo y si bien es cierto y muy bien lo ha dicho usted, que no están obligados a ser emisores, sin embargo ellos son receptores de sus proveedores. ¿Sí? Y con el tema de la aprobación o de la aceptación que se tiene que dar, por ejemplo, si la factura de un proveedor no es aceptada, esa factura no se puede meter dentro del registro que él tiene de compras. ¿Cuál es la validez de esa factura si no tiene una aceptación? Yo le diría que no es válida. Si usted dijo, no la acepto, entonces No, pero vamos. Vamos por partes, digo Jack. Si usted no la acepta, entonces yo le diría, típicamente usted dijo, esa factura no es cierta. Y si usted dijo, no es cierta, no la voy a agarrar para las compras, ¿verdad? Entonces es como si no existiera dentro de su registro de compras, ¿correcto? Si usted la acepta parcialmente, entonces uno diría, bueno, pues la aceptó parcialmente, sobre la parte que aceptó, típicamente debería de considerarse para su registro de compras. Pero de nuevo, le estoy diciendo lo que opino yo, no necesariamente es lo que opine la administración tributaria, ¿verdad? Perdón, no, aquí hay un error de fondo, ahí en esa última aseveración, y es que si usted está en el régimen simplificado y va a recibir todas esas facturas, resulta que usted está en la condición de receptor no emisor, que se acuerdan que se las puse a ir a la del centro. Bueno, receptor no emisor, es cierto que no emite comprobantes electrónicos, está exento de emitir comprobantes electrónicos, no así de recibirlos y tramitarlos y procesarlos. Debería de tener uno. Siguiente pregunta. Lo entiendo, pero ese ya es de diseño de tributación, amigo. ¿Quién es el que tiene Yo me el lavo las micrófono? manos.
no veo. Aquí, la señora. No, Adelante. con referente al régimen simplificado, porque yo llevo una contabilidad de régimen simplificado. Sí. Hoy yo hice la consulta al papá de los tomates. Me dicen que sí, ellos no están exentos de tener la factura electrónica, pero que dijo él que sería bueno, ¿verdad? Por el caso de recibir los comprobantes de ustedes, ¿verdad? Porque al menos, yo tuve un litigio con mi cliente, yo le envié mi factura, que para él es un servicio personal, que es un gasto, y para mí es un ingreso, y él se enojó, él me dice, no, es que yo estuve exento totalmente de recibir facturas, porque yo ni tengo el módulo de facturación, ni lo tengo, ni el de Hacienda, y no tengo el proveedor, y no voy a hacer un gasto innecesario en eso. Yo le pregunté ahora, ¿verdad?, a uno por ahí de Hacienda, y me dijo que no, que en ese caso se da físicamente, digamos que los proveedores de ustedes de régimen simplificado se las tienen que dar físicamente. Eso fue lo que me contestaron ahora. Bueno. ¿Verdad? Ustedes deberían de hacer la pregunta a FE, ahí está creo, o en Info, ¿verdad? Porque todo el mundo, mis clientes que son de régimen simplificado tienen esas dudas, ¿verdad? Pero yo para poder asesorarlo es lo que le llevo, lo que me dijeron, ¿verdad? Que ahí lo tengo grabado también. Ok, esto en cuanto a la validación del sistema que me rechaza, yo hago una nota de crédito y vuelvo a gestionar la factura, ¿es así? Sí, si ustedes le rechazan, tiene Ok. que para revertir los efectos Ok. económicos, tiene que hacer una nota y con la nota revierte los efectos y ya. Si tiene que emitir otra nueva, emite otra nueva. Y en cuanto a esas que se les da a las misceláneas, la plata de caja chica, ellas van a Palí y les dan un tiquete. En ese entonces, para atrás, yo les decía, el tiquete no me pasa por gasto deducible, pídame la factura, pero ahora estamos hablando de comprobantes electrónicos. ¿Cómo hago yo para decirle, ese tiquete no es factura electrónica, es válida? Ese tiquete, el que da Palí, los suministros de aseo, higiene. No, sabe, ahí dijo varias cosas que no. Usted dijo, ese tiquete es factura electrónica, no. Ok, lo paso, ese tiquete, ese comprobante lo paso. Sabe, o usted o yo, ¿sabe? Ok. Si es ese tiquete no es comprobante electrónico. Lo paso como comprobante electrónico, entonces, el tiquete. Ok, estoy tratando de explicarlo. El tiquete que le da Palí, Ajá. por definición, no. Entonces, mi gasto de suministros de aseo, que es un montón. ¿Sabe? Pero déjeme terminar esta vez. Ok. El tiquete que le da Palí, por definición, no es comprobante electrónico. Ok. ¿Verdad? Si usted para ese gasto necesitaba contar con un comprobante electrónico, Ajá. eso no siendo un comprobante electrónico, la administración tributaria le va a decir no es deducible. En aquellos casos en donde, por ejemplo, no le pueden emitir un comprobante electrónico porque no emiten comprobantes electrónicos, el tiquete sí corresponde a un gasto deducible, se sigue rigiendo por las reglas de deducibilidad y por ende sería deducible. Ahí no me afecta que sea un tiquete o que sea un comprobante electrónico porque no puedo contar con un comprobante electrónico. En todos los casos en que sí puedo contar con un comprobante electrónico, por ejemplo, los supermercados emiten comprobantes electrónicos. En todos los casos en donde puedo contar con un comprobante electrónico, debo de tener un comprobante electrónico. Si es una situación en donde puedo contar con un comprobante electrónico y no cuento con un comprobante electrónico, no. Porque los viáticos que yo les doy a ellas, el de Subway, dan tiquetes, entonces yo lo paso. Sí, vamos a ver, estamos dando Sí. demasiadas vueltas en las preguntas. Porque, a ver, Es que no ese es entiendo. otro caso. Ajá. Porque yo son cosas necesito ese distintas, gasto. no mezclemos peras y manzanas. vamos. Viáticos es otra cosa, ¿verdad? Y viáticos se maneja de una forma distinta. Sí, nos dan Y- tiquetes. pero déjeme terminar, por Dios. Viáticos, usted no le va a pedir a sus empleados, que es a quienes usted les da viáticos, no le va a pedir a sus empleados que le emitan un comprobante electrónico. No, ellos van con los 2.500 y compraron un Subway y le dan un tiquete del Subway, no le dan una factura. Ya, es que tal vez no me doy a Bueno, entender. listo. José Pablo, ¿usted me ayuda con el micrófono ahí? Tengo una última pregunta acá. El micrófono, la señora que la tiene. Buenas noches. ¿Me puedes explicar, al inicio mencionaste que si una factura no cumplía con ciertas características, el sistema lo rechazaba? Ajá. ¿El tiquete tiene características también? Sí. Y están establecidas en el decreto como tal.
perdón, en la resolución como tal, y se dice específicamente cuáles son las características. El tiquete respecto a la factura electrónica tiene menos características, menos detalles, en especial en cuanto a lo que se refiere a identificación del consumidor, pero igual las tiene. Básicamente la misma situación que tenemos ahorita con facturas y tiquetes de caja, ¿no? El tiquete de caja, por ejemplo, a usted no le piden todos los detalles, como si le piden o le deberían de pedir en la factura. Lo mismo, el tiquete electrónico es un poco más simple, tiene menos requisitos, tiene menos detalles, pero sí tiene una lista de requisitos. Esto quizás es importante también, porque la gente muchas veces se preocupa por, bueno, ¿y qué tiene que decir mi factura? ¿Qué tiene que decir mi tiquete? Todos los sistemas que están disponibles, tanto el de la administración tributaria como todos los que ofrecen todos los proveedores, ya tienen resuelto todo eso. Todos los requisitos de las facturas, todos los requisitos de los tiquetes, todo eso ya está establecido. Si usted compra el software, si usted lo hace vía web, si usted lo hace de cualquiera de los modelos, de todos los proveedores que hay, ya ellos, para volverse proveedores del sistema, ya cumplieron con esos requisitos, tanto de la parte técnica de programación como de la parte de interfaz con el usuario, de lo que usted va a ver. Entonces ya todos los campos están establecidos. Es más, hay algunos proveedores que sí le permiten, en especial si usted les compra el software, que le permiten personalizar sus facturas en la forma en cómo acomoda las cosas dentro de la factura. Pero la mayoría le dicen, no, ya el formato está establecido, lo que le permito personalizar es cómo va el nombre de su empresa o el nombre de su proveedor o lo que sea, pero el resto es el mismo formato de factura, porque todo está estandarizado. Esa es la idea, que todo esté estandarizado. Nuevamente, muchas gracias a don Cristian y a todos por la atención. Quería pedirle a doña Erika Saborío que me acompañe para hacerle entrega a don Cristian de un presente y agradecerle que él desinteresadamente colabora con el INAH para este tipo de capacitaciones. Mucho gusto. No, ahí está, de hecho. Muchas gracias. Si alguno tuviera alguna consulta, aquí está el correo de don Cristian para que se las hagan. Quería pedirles también, en los folders que les dimos al ingreso, hay una evaluación. Nos ayuda mucho si nos hacen saber sus comentarios y se las entregan a mis compañeros que están uniformados con uniforme de